estaba balanceado, ya estaba cuadrado, si vale el término. Por decir, 3 cargas para 3 transportistas, cabal. O 3 cargos para 3 trabajadores. Y uno se pregunta, ¿y qué pasa cuando, a ver, siguen solicitando, cuando, por decir, existen 4 trabajadores que se postulan o 4 transportistas solamente para 3 cargas? Entonces, en este caso ya no está balanceado. ¿Y qué va a pasar en este caso? Entonces, a eso llamamos lo que es el problema de asignación con ficticio. Entonces, en este caso, vamos a ir viendo también cómo se va resolviendo, cómo se va encarando ese tipo de problema cuando se nos presenta este tipo de, en este caso, de solución al problema. Muy bien, vamos a ver un ejercicio que es casi lo mismo que lo que hemos visto en esta parte cuando es problema de asignación, cuando es balanceado. Lo único que hay que ir viendo, entonces, en este caso, es lo que se va a ir presentando, la parte faltante, que al cual vamos a llamar nosotros ficticio. Dice, el ejercicio dice, se tiene que distribuir en total 4 postulantes a 3 puestos, que quedaron vacantes para la operación de 3 máquinas. En la tabla adjunta se tienen los resultados de los tiempos en minutos de operación de cada postulante en cada máquina y que se tomaron en una prueba realizada. Entonces, en cada máquina, cada trabajador, cada postulante se ha presentado, entonces a partir de ahí se ha hecho la prueba correspondiente. Y desde ya nosotros sabemos de que en este caso, si se presentan 4 postulantes para 3 máquinas y en cada máquina solamente un postulante tiene que estar, desde ya uno tiene que ser eliminado. ¿No es cierto? Lo que en la vida real suele ocurrir. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Primero, crear una 4ª máquina que va a ser ficticia para balancear. Para lo cual, entonces, vamos a entrar a nuestro pizarrón. Entonces, en este caso, decíamos, ¿no es cierto?, que en el caso anterior, así como en este, teníamos cuadrado para 3 trabajadores, 3 puestos. Entonces no había necesidad de ir creando, en este caso, datos ficticios. Ahora vamos a ir creando cuando hablamos de ejercicios con ficticio. Entonces aquí lo que hacemos es, para hacer cuadrar, registramos lo que son las máquinas con ficticio. Máquina 1, máquina 2, máquina 3, postulante 1, postulante 2, postulante 3 y postulante 4. Y estos son los tiempos que en el ejercicio nos dan. Entonces, a partir de ahí, de por sí, los valores para lo que es el valor, en este caso, los valores ficticios, se van a ir llenando con ceros. ¿Para qué? Porque no hay que olvidarnos de que uno de los trabajadores, no sabemos cuál, entonces se tiene que quedar sin máquina o sin trabajador o no podemos contratar. Muy bien, una vez habiendo realizado, entramos a lo que es, en este caso, con otro colorcito vamos a hacer, ya la resolución misma. En un principio, se va a ir buscando los valores, en este caso, como estamos trabajando en forma
o sea, creando dentro de lo que es la columna, no la fila, la columna, en este caso, los valores ficticios. Entonces, a partir de ahí, en las columnas también vamos a ir buscando dentro de los valores que ya se tiene, en este caso los tiempos menores. Entonces, para la máquina 1, el tiempo menor sería 7, ¿no es cierto? Para la máquina 2, el tiempo menor sería 5. Y para la máquina 3 sería 4. A partir de ahí, entonces, empezamos a llenar los valores o a resolver. Hasta acá ya tenemos balanceado 4 máquinas y 4 postulantes. Luego encontramos los valores menores y el siguiente paso va a ser, en este caso, el primer paso sería, la resolución en base a los valores menores, al igual que la anterior restante. Entonces, en este caso, 10, o sea, por filas estamos hablando, ¿no es cierto? 10, perdón, por columnas. 10 menos 7, ¿cuánto sería? 3, ¿no es cierto? 7 menos 7, 0. 11 menos 7, 4. Y finalmente, 9 menos 7, 2. En el siguiente caso, en la siguiente columna para la máquina 2, 8 menos 5, 3. 5 menos 5, 0. 6 menos 5, 1. Y 7 menos 5, 2. Para la siguiente columna, para la máquina 3, 9 menos 4, 5. 14 menos 4, 10. 4 menos 4, 0. Y 12 menos 4, 8. Y seguimos llenando con la máquina ficticia los valores correspondientes: 0, 0, 0 y 0. Muy bien, una vez terminado el primer paso, vamos a empezar a tarjar. Nos dice que en la primera fase se debe de hallar al menos un 0 en cada fila y columna, y a partir de ahí, y si no hay que, para el siguiente también hay que seguir ubicando lo que es el valor menor. Entonces, vamos a ir tarjando los que tienen 0. En este caso, bueno, todos tienen 0. No hay problema. En este caso, esto sí tiene 0, este también. Estamos hablando de las filas. Este no tiene y este tampoco no tiene. A ver, un ratito voy a dejar entrar a los atrasados. Entonces, decíamos, el postulante 1 y el postulante 4 no tienen. Entonces, el siguiente paso va a ser el segundo paso. Segundo paso,
escoger, en este caso, el menor valor de los valores restantes, o la menor cantidad, o el menor tiempo de los tiempos restantes para los postulantes que se van presentando. Entonces, a partir de ahí, en este caso, buscamos, y el menor valor sería ¿cuánto? ¿Están Dos, descritos? licenciado. 2, ¿no es cierto? Entonces puede ser este 2 o este otro 2. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Empezamos a restar valores. Cualquiera de estos dos va a ser igual. Entonces, empezamos a llenar valores. 3 menos 2, 1. Luego, 3 menos 2, 1. 5 menos 2, 3. Y aquí la máquina ficticia va a seguir siendo 0. Luego, el siguiente paso se va a seguir manteniendo los valores y al valor ficticio va a ir sumando ese valor. Solamente en este caso va restando a los libres y los que ya están o los que ya tienen ceros se va a seguir manteniendo, pero al valor ficticio va a ir a sumar. Entonces, en este caso, 0, 0, aquí se queda 10 y al valor ficticio va a ir sumando, decimos, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el valor menor que estamos tomando? 2 más 0, 2. O sea, en este caso, donde va a haber una especie de cruz, a eso sí va a ir sumando. De igual forma aquí, 4, 1, 0 y aquí va a ir sumando, que va a ser 2. Y finalmente, 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. Luego 8 menos 2, 6. Y aquí no va a ir sumando, sino que se mantiene el valor del ficticio. Muy bien, una vez concluido esto, ya podemos ver que una gran mayoría de ellos ya tienen ceros, si nos fijamos. Entonces ya tienen ceros y, a ver, con otro colorcito. Entonces vamos a ir haciendo figuras. Por ejemplo, aquí tiene un 0. Registraremos así. ¿No es cierto? ¿Este tiene 0? Sí, tiene 0. Entonces, ¿y este 4 tiene ceros? Sí, 2 ceros inclusive, pero como de esta fila, de esta columna, perdón, ya está ocupado, entonces el otro registramos. Muy bien, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Hacemos o hallamos lo que es la tabla óptima. Entonces, registramos acá, entonces la tabla óptima va a ser igual a lo siguiente. Para el P1, en este caso, dirigido lo que es
En este caso, el 0 que lo está tocando en este caso sería el P1. El 0 que le tiene o que le toca sería MF, ¿no es cierto? La máquina ficticia. ¿Eso qué significa? De que el resultado es igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí el valor original es, o el valor real es 0. Luego pasamos a lo que es el postulante 2. El postulante 2 va a ser igual, en este caso, los círculos que hemos ido sellando. Sería igual a M1 o máquina 1, que igual su valor sería de 7, ¿no es cierto? ¿De dónde está sacando ese 7? Me dirán. Aquí está, ¿no es cierto? Entonces, su valor va a ser 7. Luego, entramos a lo que es el P3. Entonces, para el P3 va a ser, ¿qué máquina? La máquina M3, ¿no es cierto? Que su valor va a ser igual a ¿cuánto? A 4, licenciado. 4. Luego, entramos a lo que es el P4. Buscamos el M para el P4, va a ser el M2. M2. Su valor, ¿cuánto va a ser? 7. 7. Finalmente, ¿qué hacemos? Sumarizamos. Sumarizamos estos valores y da, ¿cuánto? 7 más 4 más 7. 18. 18. Como en el ejercicio decíamos, se tienen los resultados de los tiempos en minutos. Entonces, en este caso va a ser 18 minutos de operación. Entonces, ¿esto qué significa? De que se va a necesitar para trabajar en grupo 18 minutos de operación para cada tongada, partida, no sé, que es, algo de dentro de lo que es el trabajo que van a ir realizando, por un lado, y por otro lado, el que va a quedar afuera va a ser el postulante 1. ¿Por qué? Porque ha quedado lamentablemente libre y a partir de ahí no puede hacer esa designación, mientras que, no tiene esa identificación de 0. Entonces, a partir de ahí, así de esa forma, se va a trabajar cuando, en este caso, los postulantes o los proponentes sean mucho mayor que la carga o los trabajos que se va a ir ofreciendo. Ahora muchos de ustedes se preguntarán, pero ¿y qué pasaría si aquí hay un 0, aquí hay otro 0? Y si tomo en cuenta eso, ¿será lo mismo? A ver, haremos la prueba si será lo mismo. Con otro color también vamos a hacer. A ver, en este caso sería esto, por un lado. Esto se mantiene porque es el único 0. Y por otro lado. ¿No es cierto? Entonces, vamos a resolver aquí al ladito. P1 sería igual a MF, que va a ser, bueno, lamentablemente ya va a estar 0. Ya no entra, habíamos dicho. El P2, a ver,
estamos queriendo probar si con los otros resultados va a dar lo mismo o otro resultado da. Entonces, M1, en este caso, ya no va a ser el P2, va a ser M2, ¿no es cierto? Estamos trabajando con los azules. M2, que este va a ser igual, el valor de M2 va a ser, ¿cuánto va a ser? 5. 5. Luego el P3, para el P3 se sigue manteniendo M3, porque es el único cero que era, ¿no es cierto? Y el valor también se sigue manteniendo nomás 4. Y para el P4, en este caso va a ser para el P4 M1, ¿no es cierto? M1, estamos cambiando. En el anterior era M2. Y su valor de este va a ser 9, ¿no es cierto? Entonces, una vez teniendo eso, de igual forma, al igual que el anterior, sumarizamos. 9 más 4 más 5. 18. 18. Entonces, como verán, ya sea por un lado o por otro lado, vamos a llegar a lo mismo. 18 minutos de operación. Lo único que en la última fase, antes de armar lo que es nuestra tabla óptima, hay que tener muy en cuenta. Si la M1 estamos destinando para el P2, entonces el M1 mismo no podemos destinar para el P4, sino necesariamente ya tiene que ser el M2. O el M2 destinamos para el P2, necesariamente el P2 para el P4 ya tiene que ser M1. Con el P3 no podemos hacer lo mismo porque es el único cero que tiene. Entonces, así de esa forma lo interpretamos y en este caso la interpretación final va a ser que el postulante 2 puede que esté la máquina 1 o la máquina 2, pero sin repetir o sin caer a la misma máquina o sin asignar a la misma máquina al postulante 4. Y el postulante 3 va a estar en la máquina 3 y lamentablemente el postulante 1 va a quedar fuera del concurso. Entonces, así, de esa forma, se va resolviendo lo que son los ejercicios con ficticio dentro de los problemas de asignación. No sé si tienen alguna pregunta. Como verán, es sencillito, también no es tan complicado. Lo único que en esta parte hay que saber lo que son los pasos a determinar. Primero hemos buscado los valores menores de cada columna. Luego, como en el anterior caso, hemos ido restando. ¿Para qué? Para que vayan apareciendo los ceros. Y desde luego, otra columna hemos ido creando lo que son las máquinas ficticias o los valores ficticios. Y a partir de ahí, en el segundo o el paso siguiente, una vez después de haber organizado, empezamos a tachar entonces los que tenían ceros y en este caso quedaron 2 postulantes sin ceros. Sin embargo, había ya 2 ceros de los ficticios que quedaron dentro de la cruz. A partir de ahí, para la cruz va a ir sumando los valores de lo que se va a ir restando al resto. Entonces, en este caso, se busca el valor menor para el siguiente paso. Entonces, hemos ido restando 3 menos 2, 1, 3 menos 2, 1, 5 menos 2, 3, luego 2 menos 2, 0, 2 menos 2, 0 y 8 menos 2, 0. Y aquí ha ido sumando 0 más 2, 2, 0 más 2, 2. Y finalmente hemos ido organizando lo que es nuestra tabla óptima y en este caso eliminando aquellos postulantes o aquellas líneas que no tienen cero o en este caso o sin tomar en cuenta lo que es los valores ficticios. En este caso
no tiene 0, entonces va a ser igual a la máquina ficticia, el valor ficticio, y su valor va a ser 0. Para el segundo hemos tomado en cuenta la máquina 1, que su valor sería 7. Para el tercero hemos tomado la máquina 3, que su valor, en este caso, era de 4. Y finalmente para el P3 hemos tomado la máquina 2, porque la 1 ya no podíamos tomar, ya estaba para el P2, para la máquina 2, que su valor era 7, sumando era 18. Entonces nos preguntamos también, ¿y qué pasa si hay ceros todavía? Entonces, en este caso, hemos tomado en cuenta el P1 sigue con 0, el P2 hemos tomado M2, su valor era 5, el P3 se sigue quedando con 4 y el P4 su valor era 9. Ahora se preguntarán, ¿y qué pasa en este caso? Por ejemplo, este hubiera sido 0, 0, es 0, pero en este caso solamente este hubiera sido 0 y este un valor. En este caso, necesariamente al P2 hubiésemos que darle el 2. No hay otra. ¿Por qué? Porque para el P4 sí o sí la M1 va a entrar. Entonces, así, de esa forma, se resuelve. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien. Y para terminar este tema, entonces, entramos a lo que es la última parte, o el último concepto, que sería el modelo de transbordo. Decimos que el problema de transbordo, intertransporte o reembarque es una variación del modelo original de transporte que se ajusta a la posibilidad común de transportar unidades mediante nodos, fuentes, destinos y transitorios, mientras el modelo tradicional solo permite envíos directos desde nodos, fuentes hacia nodos, destinos. Y a partir de ahí, entonces, lo que podemos es decir, o se va a ir realizando cuando decimos el problema de transbordo, intertransporte o reembarque, es una variación del modelo original. Que generalmente, por ejemplo, ahora agarran la carga desde Puerto de Arica hasta Sucre directo. Son raras veces que, bueno, en Oruro van a cambiar, un transbordo van a hacer, o en Potosí. Entonces, la importancia de estos modelos aumenta con las nuevas tendencias globales de gestión de cadenas de abastecimiento. Se deben de optimizar los flujos logísticos de productos teniendo en cuenta la importancia de minimizar los costos, asegurar disponibilidad de unidades y reconociendo la importancia de los centros de distribución en la búsqueda de equilibrio entre las proyecciones y la realidad de lo que es la demanda. Así, de esa forma, entonces, se va encarando lo que es el modelo de transbordo. En esta parte no vamos a hacer ningún tipo de ejercicio que generalmente se va realizando por la unión de redes, que hay un punto de destino, o mejor dicho, un punto origen y un punto destino, y hay un punto intermedio, que ahí a eso se llama lo que es el modelo de transbordo. Por ejemplo, cuando viene desde China hasta Arica y desde Arica hasta Bolivia. Son raros los que agarran cargas completas, de embarcaciones completas, sino que siempre va a venir hasta Arica va a traer un X, no siempre el dueño, sino un X persona, y ese les va a vender en Arica, y desde Arica otra persona es lo que va a traer. Entonces, para eso no se necesita lo que es el modelo de transporte. En el último tema, cuando estemos viendo lo que son la parte de lo que son los sistemas a través de lo que son los manejos sistémicos, ahí vamos a ir viendo uno o dos ejercicios, el modelo de transbordo a través de lo que es un sistema dentro de Excel, el cual nos coadyuva lo que es el cálculo mismo de estos modelos de transbordo. Entonces, a partir de ahí, porque para lo que es para lo que es en forma manual,
Sí se puede hacer, pero son ejercicios sumamente largos, entonces todo lo que es sumar, restar, bueno, el sistema a través de lo que es dentro de Excel, con la utilización de fórmulas nos coadyuva mucho. Y existe siempre un software el cual coadyuva en la elaboración. Entonces el modelo de transbordo se queda pendiente para el último, cuando estemos viendo en el último tema los modelos, los diferentes modelos de lo que es la investigación de operaciones, vamos a ir viendo. Con esto hemos concluido lo que es el tema 5 y después de la próxima clase ya tenemos para nuestro gabinete. Entonces luego seguramente viene el parcial y después entramos ya a lo que es el tema 6 para prepararnos el tercer parcial. No sé si tienen alguna pregunta. Recording stopped. ¿No hay ninguna pregunta? Entonces, con ustedes... Listen, una preguntita. Adelante. Listen, buenos días. Nuestro gabinete va a ser hasta aquí, ¿verdad? Todo el tema 3, 4 y 5. Sí, 3, 4 y 5. Es muy Ya probable dicen, de que el ejercicio que hemos visto hoy día ya no entre, pero sí es hasta esta parte. Tanto el examen parcial como el gabinete. Ya listen, gracias. Es el 26 por si un caso. Muy bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Vamos a pasar clases o directamente al gabinete vamos a entrar, licenciado? A ver, voy a ver qué tal van a estar los ejercicios. Si se requiere mucho tiempo, es muy probable de que nos entremos a clases, mejor dicho, pero vamos a tener todavía una clase de Zoom donde unos 10 minutos donde les voy a aclarar cómo tienen que hacer, en qué va a consistir, cómo tienen que subir, todo eso. Voy a programar nomás la reunión. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, ahí vamos a quedar entonces y nos vemos la próxima clase. Hasta luego, jóvenes señoritas, que les vaya bien. Hasta luego, Licen.